Imagina que existe otra Tierra, mismo tamaño, misma órbita, mismo Sol, pero perfectamente oculta, siempre del lado opuesto al nuestro. La mecánica orbital lo permite sin problemas. Una Tierra gemela sería estable y al mismo tiempo nunca la veríamos. Esa es la idea de la contratierra, y los grandes científicos de la antigua Grecia, los pitagóricos, creían realmente en ella. Pensaban que el cosmos tenía que ser simétrico. Y suena increíble, ¿no? Un mundo secreto, tal vez incluso una civilización espejo. Señal para los doppelgangers alienígenas que quieren reemplazarnos. Pero saltemos 2500 años en el futuro. Hemos enviado sondas alrededor del Sol y no hemos encontrado nada. La misión Stereo de la NASA literalmente observa ambos lados de nuestra órbita. Si hubiera algo siquiera parecido a la Tierra oculto detrás del Sol, ya lo habríamos detectado. Y si aún dices que el gobierno obviamente nos oculta la contratierra, bueno, la mecánica orbital la delataría tarde o temprano, porque el equilibrio solo funciona en un sistema con el Sol y dos tierras, pero el sistema solar es mucho más complejo. Todos los planetas se tironean entre sí, aunque sea solo un poco, y eso eventualmente empujaría a la contratierra hacia nosotros o hacia otra órbita en apenas unos pocos millones de años. Así que no, la contratierra no es real, pero la idea fue tan genial que incluso refutarla nos dio ciencia valiosa. Y por eso, hoy vamos a sumergirnos en las teorías cósmicas más fascinantes, las que nos dieron cosas súper locas para imaginar, hasta que la ciencia las descartó, o encontró cosas aún más raras en su lugar. Hace apenas 200 años solo conocíamos 7 planetas en el sistema solar, y los astrónomos estaban desesperados por encontrar más. Verás, en el siglo XIX tenían un problema con Mercurio. Su órbita estaba tambaleando. Solo un poquito, sí, pero más de lo que las leyes de Newton podían explicar. Estaba precesando, es decir, el punto más cercano de su órbita al Sol iba cambiando con el tiempo, y según la física newtoniana, eso no debería pasar. Entonces aparece Urbain Le Verrier, un tipo ya famoso por haber predicho la existencia de Neptuno solo con cálculos matemáticos. Así que cuando Mercurio empezó a portarse raro, todos lo miraron a él como si fuera el mecánico cósmico que podía arreglar el asunto. Y Le Verrier hizo lo suyo. Sacó los números, resolvió las ecuaciones y propuso una solución. Debe haber otro planeta dentro de la órbita de Mercurio, uno que aún no habíamos visto, pero cuya gravedad explicaría ese extraño movimiento. Le Verrier lo llamó Vulcano. Publicó predicciones sobre su tamaño, su órbita, incluso su posición exacta. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron raras. Algunos astrónomos dijeron haberlo visto, pequeños destellos durante eclipses solares, un parpadeo cerca del Sol. Incluso juraban que Vulcano había cruzado el disco solar, pero nunca volvió a repetirse. Y lo peor, durante el eclipse total de 1878, los astrónomos salieron a buscar a Vulcano y no vieron nada. Entonces, ¿qué pasa realmente con la órbita de Mercurio? Avancemos rápido hasta 1915. Einstein publica la relatividad general, y con ella una nueva forma radical de entender la gravedad. En lugar de pensar en fuerzas invisibles provocadas por planetas fantasmas, Einstein dice, la gravedad no es una fuerza, es la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa. ¿Y qué pasa si aplicas eso a la órbita de Mercurio? ¡Boom! La teoría de Einstein explica con exactitud decimal todo el tambaleo orbital de Mercurio. Y así de un plumazo, Vulcano desaparece. No era más que un espejismo creado por una física incompleta. Pero la muerte de Vulcano dio paso al nacimiento de una teoría que hoy explica los agujeros negros, la dilatación del tiempo, las ondas gravitacionales y de la que aún seguimos exprimiendo descubrimientos. Así que aunque Vulcano nunca apareció, nos ayudó a reescribir la realidad. Pero tuvo un hermano que nos acompañó por mucho más tiempo. Fetón, o el planeta 5, oculto en algún lugar entre Marte y Júpiter, y tenía mucho más sentido que Vulcano. A principios del 1800, un grupo de científicos llamados los Policías Celestiales, sí, así se hacían llamar, comenzaron una búsqueda coordinada.
Estaban intentando hacer cumplir la llamada Ley de Titus Bode, un patrón matemático que predecía las distancias planetarias y sugería que debía haber un planeta justo entre Marte y Júpiter. Y en 1801, ¡bam!, encontraron algo. Un pequeño mundo llamado Ceres. No era grande, pero algo había ahí. Luego encontraron otro, y otro más. Y pronto ya no estaban viendo un planeta, sino una enorme nube de fragmentos rocosos. El cinturón de asteroides. Así que naturalmente los policías celestiales concluyeron lo obvio. Hubo un asesinato cósmico. Fetón fue destruido por alguna catástrofe misteriosa. Una historia perfecta para la ciencia ficción temprana. Solo que en el siglo XX, cuando empezamos a calcular la masa total del cinturón de asteroides, algo no cuadraba. Y no era una pequeña diferencia. Verás, todo el cinturón de asteroides suma menos del 3% de la masa de la Luna. Eso no es ni de cerca suficiente para venir de un planeta destrozado. Y tiene sentido. La poderosa gravedad de Júpiter probablemente revolvió tanto el polvo y las rocas en esa región que nunca se pudo formar un planeta real, y el resto quedó disperso. Fetón no fue destruido, fue impedido. Pero aquí viene el giro. Puede que hayamos encontrado su núcleo. El asteroide Psyche es uno de los objetos más grandes del cinturón de asteroides. Y es raro, refleja el radar como si estuviera hecho de metal. Hoy algunos científicos creen que Psyche podría ser el núcleo expuesto de un casi planeta. Un protomundo que comenzó a formarse y luego fue despojado de todo lo que lo rodeaba. Quizás por colisiones, quizás por gravedad, o ambas. Así que en cierto modo, la idea de Fetón aún nos dio pistas sobre cómo se forman los planetas. Pero aún queda una región del sistema solar donde incluso algo como Fetón podría esconderse y no nos daríamos cuenta durante siglos. Las oscuras afueras. Allá afuera, más allá de Neptuno, más allá de Plutón, más allá de los discos dispersos de escombros helados, algo extraño parece estar al acecho. O al menos lo parecía durante un tiempo. Durante la última década, los astrónomos empezaron a notar un patrón muy raro. Un grupo de objetos distantes en el cinturón de Kuiper y más allá no estaban dispersos al azar, estaban alineados, como si algo los hubiera empujado discretamente a esa posición. ¿La explicación más tentadora? Un planeta oculto y uno enorme. Al menos varias veces la masa de la Tierra, orbitando tan lejos que le tomaría miles de años completar una sola vuelta alrededor del Sol. El planeta 9, titulares por todo el mundo. Un mundo masivo, helado, acechando en el vacío, invisible a los telescopios, pero alterando las órbitas con su fuerza gravitacional. Las matemáticas más o menos funcionaban. La idea tenía sentido y comenzó la carrera para encontrarlo. Pero últimamente el caso se está desmoronando. En 2025 los astrónomos descubrieron un nuevo objeto, 2017 OF201, lo suficientemente grande como para ser considerado un nuevo planeta enano como Plutón, Sedna y otros. Pero este recién llegado no encajaba en el patrón. Estaba allí afuera, sí, pero su órbita se negaba rotundamente a alinearse con las demás. Y como era de esperarse, las simulaciones demostraron que si el planeta 9 existiera como se había propuesto, este pequeño mundo habría sido expulsado del sistema solar en unos pocos millones de años. Ups. Así que ahora muchos científicos piensan que todo este asunto, las órbitas agrupadas, la fuerza misteriosa, no era más que un truco de percepción y un clásico caso de sesgo de observación. En pocas palabras, estábamos demasiado obsesionados con que el planeta 9 fuera real. Pero aquí viene la parte realmente intrigante. Algunos investigadores creen que no es un solo planeta gigante el que está moldeando las órbitas allá afuera, sino muchos planetas pequeños. Sí, muchos. Modelos actuales estiman que podría haber al menos 200 planetas enanos escondidos solo en el cinturón de Kuiper. 200 mundos congelados orbitando en silencio en la oscuridad. Y recuerda lo que vimos en Plutón, glaciares, clima complejo y hasta indicios de un océano subterráneo. Ahora imagina 200 Plutones. Algunos pueden estar totalmente muertos, pero unos cuantos, solo unos pocos, quizás, solo quizás, alberguen vida bajo su corteza helada. Así que, incluso si el planeta 9 no es real, lo que encontremos en su lugar podría ser aún más asombroso, literal y figuradamente.
Pero ¿qué pasaría si mucho más allá de esos planetas enanos hubiera un gigante oculto manipulando nuestro destino desde hace eones? En los años 80, un par de físicos, Daniel Whitmire y Albert Jackson, notaron algo inquietante en el registro fósil. Las extinciones masivas en la Tierra parecían seguir un tipo de ciclo. Aproximadamente cada 26 millones de años, la vida recibía un golpe devastador, un reinicio total. Así que los científicos se preguntaron, ¿y si esto no era solo mala suerte? ¿Y si algo lo estaba causando? Su teoría, el Sol podría tener un compañero oculto. Una estrella enana roja o incluso marrón, débil, distante, orbitando mucho más allá de Plutón. Némesis. Sí, así como lo oyes. Un nombre que parece sacado directamente del archivo de un supervillano de cómic, la gemela malvada del Sol. Y cada vez que Némesis se acercaba al sistema solar interior, cada 26 millones de años más o menos, perturbaba la nube de Oort, esa inmensa burbuja de escombros helados que rodea nuestro sistema solar, y enviaba una lluvia de cometas directo hacia nosotros. ¡Boom! Extinción masiva, oscura, elegante y aterradora. Así que naturalmente los astrónomos comenzaron a buscar. La tecnología de los telescopios mejoró, pero no vimos nada. El telescopio WISE, diseñado específicamente para detectar objetos fríos y tenues como Némesis, escaneó el cielo con detalle. Si Némesis hubiera existido en cualquier lugar hasta casi un año de luz de distancia, WISE lo habría visto. Y no lo hizo. La gemela malvada del Sol recibió un golpe mortal. Hoy se considera una teoría muerta. ¿Y los ciclos de extinción masiva? Tampoco parecen tan sólidos. Pero aquí viene lo fascinante. En el proceso de buscar a Némesis, mapeamos el sistema solar exterior como nunca antes. Mejoramos el seguimiento de cometas de período largo. Ya sabes, por si acaso alguno apunta directamente hacia nosotros. Toda la premisa de una compañera marrón del Sol abrió la puerta a nuevas preguntas. ¿Visitantes interestelares? ¿Planetas rebeldes? ¿Y qué más podría estar acechando en la oscuridad, más allá de la nube de Oort? Así que al final, Némesis nos dio aún más razones para seguir mirando al cielo. Pero el universo no termina en el borde del sistema solar. De hecho, las cosas se ponen aún más raras mientras más te alejas. En los últimos 30 años, hemos descubierto casi 6.000 exoplanetas y contando. Algunos tan increíbles en teoría que era cuestión de tiempo para que la realidad nos estrellara contra el suelo. En 2016, los astrónomos descubrieron TRAPPIST-1, una diminuta enana roja a solo 40 años luz de distancia, con no 1 ni 2, sino 7 planetas del tamaño de la Tierra. 3 de ellos ubicados directamente en la zona habitable. Rocosos, compactos y tan cercanos que incluso la colonización parecía plausible. Los titulares se escribieron solos. Nuevas tierras descubiertas. La vida está más cerca. Era lo más cerca que habíamos estado de un sueño de ciencia ficción. Un sistema compacto, lleno de mundos potencialmente habitables. Pero los sueños tienden a chocar con los datos. El telescopio espacial James Webb examinó los planetas más cercanos a la enana roja, y toda la narrativa de habitabilidad comenzó a desmoronarse. Lo que encontró no eran atmósferas exuberantes o señales de nubes. Era silencio, vacío, solo roca desnuda, abrasada y despojada. La zona habitable de repente parecía más siniestra que prometedora. ¿Y por qué? Porque las enanas rojas, aunque pequeñas, están lejos de ser tranquilas. Lanzan llamaradas constantemente, bombardeando sus planetas con radiación de alta energía, mucho más intensa que la del Sol, incluso en sus peores días. Además, para estar en la zona habitable de una enana roja, el planeta debe orbitar muy cerca, a menudo más cerca de lo que Mercurio está del Sol, lo cual irónicamente los hace parecidos al nunca encontrado Vulcano. Y esa cercanía significa exposición total. Ninguna atmósfera puede resistir ese castigo por mucho tiempo. El viento estelar la arranca como si fuera pintura vieja. Y si el planeta termina bloqueado por marea, lo que es muy probable, un lado se fríe mientras el otro se congela. Y sin atmósfera no hay circulación térmica, ni balance climático, ni segunda tierra.
Así que en solo unos pocos años, TRAPPIST-1 pasó de ser nuestra mejor esperanza a convertirse en una advertencia científica. Y no está solo. Cada vez más sistemas con enanas rojas muestran el mismo patrón. Prometedores en el papel, hostiles en la realidad. Y lo más frustrante, las enanas rojas representan 3/4 partes de las estrellas de nuestra galaxia. Durante años, eso nos dio esperanza, que incluso si las estrellas como el Sol eran raras, las enanas rojas podrían ser cunas de vida. Pero ahora estamos empezando a darnos cuenta de que son lo contrario. No hogares potenciales, sino zonas hostiles. Aún así, hubo una excepción. O eso parecía. Probablemente hayas visto esta historia circular en internet. La Universidad de Cambridge sugirió que K2-18b, un planeta que orbita una enana roja a solo 120 años luz de distancia, podría tener las bioseñales más convincentes hasta la fecha. No solo mostró señales de vapor de agua en su atmósfera, sino también moléculas con carbono y tal vez, solo tal vez, dimetilsulfuro, una sustancia química que en la Tierra solo producen ciertos tipos de bacterias. Y ahí explotó el entusiasmo. Esta parecía ser la supertierra con la que llevábamos años soñando. Más grande que nuestro planeta, ubicado cómodamente en la zona habitable y con un susurro de la química que aquí solo asociamos con la vida. Científicos como Niku Madhusudan se lanzaron de lleno, asegurando que esto debía ser la primera señal de vida en otro rincón del universo. Pero sus colegas en este campo no compartían el mismo entusiasmo. Primero que nada, K2-18b probablemente no sea un planeta rocoso como la Tierra. Lo más probable es que sea un mundo iciano, cubierto por un océano y envuelto en una atmósfera rica en hidrógeno. Básicamente un mini Neptuno que se acercó demasiado a su estrella y se derritió. Pero lo realmente importante es esto. En nuestro sistema solar no existe ningún planeta así. Así que sabemos muy poco sobre la química que podría desarrollarse allí. Sí, K2-18b aún podría tener océanos, pero no son de esos a los que querrías irte de vacaciones. Están sepultados bajo una atmósfera de hidrógeno aplastante, posiblemente de cientos de bares de presión, sin superficie, sin aire respirable, sin luz solar que alcance el agua. Y si hay vida, no está caminando por ahí, está flotando en una oscuridad cocida a presión. O peor aún, puede que esas condiciones tan exóticas produzcan dimetilsulfuro por sí solas, sin necesidad de bacterias. De hecho, este compuesto ya se ha detectado en nubes moleculares del espacio profundo, como en la nebulosa de Orión, donde no se requiere vida alguna. Así que la cosa ya no pintaba muy bien. Y entonces vino el segundo análisis de los mismos datos que habían despertado toda la emoción en primer lugar. Y a medida que se refinaron los modelos, la confianza en la señal de DMS se derrumbó. Ahora incluso existen simulaciones de K2-18b que lo describen no como un mundo icéano, sino como un planeta rocoso y ardiente, cubierto de lava y que encaja perfectamente con las observaciones. Lo que parecía una señal prometedora de vida terminó siendo un espejismo, un deseo disfrazado de descubrimiento. Y la verdadera razón puede que ni siquiera haya sido el afán de protagonismo de los investigadores. Sara Seager, una de las expertas más respetadas en astrobiología, ahora propone algo inquietante: que el telescopio espacial James Webb, a pesar de toda su tecnología, podría estar engañándonos. ¿Y cómo sería eso posible? Bueno, solo podemos observar la atmósfera de un exoplaneta cuando su estrella brilla a través de ella. Pero ¿qué pasaría si esa misma luz distorsiona toda la imagen? Si la enana roja de K2-18b lanza una de sus llamaradas, podríamos, en teoría, ver firmas químicas similares al ADN extraterrestre completo. Pero sería una ilusión elaborada, creada por la contaminación de la luz estelar. Eso no significa que K2-18b esté descartado. Todavía podría esconder química fascinante, pero lo que nos ha dejado muy en claro es esto: aprendimos a usar nuestras nuevas herramientas. Y aún más importante, aprendimos en qué no emocionarnos demasiado pronto. Al menos siempre nos quedará la señal más intrigante de posible actividad alienígena: una transmisión de una civilización extraterrestre. ¿O tal vez ni siquiera eso? En el verano de 1977, algo extraño golpeó un radiotelescopio en Ohio.
El observatorio Big Ear, parte de un proyecto temprano de SETI que escaneaba el cielo en busca de señales alienígenas, estaba escuchando ondas de radio de banda estrecha. Justamente el tipo que la naturaleza rara vez produce, pero que una inteligencia avanzada quizás sí. Y entonces ocurrió. Un pico súbito e intenso en los datos. 72 segundos de duración. Concentrado, limpio, sin ruido, sin deriva. Solo un pulso nítido y brillante a 1420 MHz, la frecuencia del hidrógeno neutro, el elemento más abundante en el universo. Y ese número importa. Durante décadas, los científicos han creído que si una civilización alienígena quisiera enviar un hola universal, usarían la línea del hidrógeno. Es una frecuencia natural, ligada a los bloques fundamentales de la materia. Cualquier especie lo suficientemente avanzada como para construir una radio seguramente la reconocería. Así que cuando el astrónomo Jerry Eggman vio la señal en la impresión de los datos, un estallido de 6 caracteres, la rodeó y escribió una sola palabra en el margen: ¡Wow! Y el nombre quedó para la historia. La señal WOW se volvió leyenda. Y no solo por la frecuencia. El telescopio tenía un sistema de doble alimentación, escaneando cada punto del cielo 2 veces en rápida sucesión. La señal WOW apareció en el primer barrido, pero no en el segundo, lo cual sugería que no era una interferencia local, porque si lo fuera, se habría repetido. Y tampoco cambió de frecuencia, como haría un satélite en movimiento. Era estable, intencional. El mundo se volvió loco con las teorías. Tal vez era una transmisión puntual desde algún sistema estelar lejano, o un ping de una sonda alienígena de paso, o quizás el eco fantasma de una civilización que jamás conoceremos. Incluso científicos serios la consideraron la mejor candidata de comunicación extraterrestre jamás detectada, pero nunca se repitió. No hubo seguimiento, no hubo eco. Solo una anomalía perfecta y luego silencio. Con el paso de las décadas aparecieron todo tipo de explicaciones. Una señal militar rebotando en la luna, una transmisión terrestre captada en el ángulo justo, pero la más famosa llegó en 2022, cuando el astrónomo Alberto Caballero propuso que la culpa era del cometa 266P Christensen, que pasó por esa región del cielo justo a tiempo. Básicamente, alguna señal terrestre se reflejó en su cola y así obtuvimos esa transmisión. Como los cometas emiten hidrógeno, eso explicaría la frecuencia. Pero al observar más cometas en busca de ecos similares, no se detectó nada. La forma, la intensidad y el comportamiento de la señal WOW no coincidían. Y entonces, en 2024, apareció una nueva idea. Y esta podría ser la definitiva. El astrobiólogo Abel Méndez y su equipo en la Universidad de Puerto Rico reanalizaron los últimos datos del Observatorio de Arecibo de 2020. Ese escaneo imitaba el patrón del Big Ear. Y para su sorpresa, encontraron varias señales débiles de banda estrecha con el mismo perfil que la señal WOW. Todas alineadas con nubes de hidrógeno atómico frío dispersas por la Vía Láctea. Ese fue el gran avance. El equipo propuso que un magnetar, una estrella de neutrones ultramagnetizada, podría haber emitido una fulguración repentina y poderosa. Y al atravesar una de esas nubes de hidrógeno, el estallido de rayos gamma pudo haber disparado un máser, una emisión de radio natural, como un láser, precisamente a 1420 MHz. Un rayo de energía concentrado que apareció un instante y se desvaneció. Justo lo que el Big Ear pudo haber captado. Y como ese tipo de estallido máser requiere una alineación cósmica perfecta, magnetar, nube y telescopio, todo en sincronía, eso explicaría por qué nunca lo vimos otra vez. Así que con ese descubrimiento, ¿fue la señal WOW un mensaje alienígena? Probablemente no, pero sí fue un mensaje del cosmos mismo. Un recordatorio de que incluso cuando no encontramos lo que buscamos, a veces hallamos algo mejor. Una nueva pregunta, un nuevo fenómeno, una pista que ni siquiera sabíamos que existía. Aún no hemos escuchado otro WOW,
pero seguimos escuchando. Y la próxima vez, tal vez no sea una falsa alarma. Hablando de falsas alarmas fuera de este mundo, a principios de 1800, astrónomos serios, no charlatanes, profesores con títulos, estaban convencidos de que la Luna tenía vida. Uno de ellos, Franz von Paula Griteinstein, afirmaba haber visto bandas de colores y patrones lineales extraños en la superficie lunar. En 1824, publicó un artículo proponiendo que se trataba de zonas climáticas, incluso de un cinturón botánico de vegetación lunar. También afirmó haber visto enormes estructuras circulares que debían ser prueba de toda una civilización alienígena justo sobre nuestras cabezas. Las afirmaciones se volvieron aún más locas cuando los periódicos empezaron a difundir la noticia como una sensación mundial, añadiendo detalles que Griteinstein nunca mencionó. Basta decir que la historia de la luna viva hizo ganar mucho dinero a los magnates de la prensa. Sin embargo, para fines de 1830, cuando los telescopios mejoraron, los astrónomos mapearon la superficie lunar en detalle y concluyeron que no había aire, ni agua, ni vida. ¿Esos edificios circulares? Solo cráteres, de volcanes o impactos. Pero aún así, hay que admirar el optimismo. Miramos la luna con lentes del siglo XIX y pensamos, probablemente es una jungla. Porque incluso cuando nos equivocamos sobre las cosas más increíbles del universo, seguimos mirando arriba y seguimos aprendiendo ciencia nueva.